Feliz sábado, apreciados hermanos y amigos. Les saluda a su hermano y amigo Mauricio Velázquez desde Augusta, Georgia. Deseándoles un feliz sábado. Estamos ya entrando en las horas del día del Señor y le damos gracias a Dios por este día de descanso. Durante la semana siempre tenemos muchas cosas que hacer, muchas vueltas que hacer o muchos compromisos. Y cuando llega el día viernes solo queremos ver que lleguen las horas del día del Señor para tener descanso, que nuestro cuerpo descanse. Saludos a la hermana Betty en Chicago, que el Señor me la bendiga, a Salomón, a las niñas y a todos los hermanos en Chicago. También a la hermana Cristina, que la tenemos en mucho cariño y aprecio también, y a la hermana Lupita, que el Señor los bendiga. Y a todos los hermanos que asisten allá a la iglesia de Chicago, que el Señor los bendiga y que pasen un lindo y feliz sábado en la presencia del Señor. Bien, hermanos, pues esta noche vamos a tener una meditación, el arrepentimiento de los ninivitas. Jesucristo mencionó a los ninivitas cómo ellos se levantarán en el juicio y ellos alcanzaron el perdón del Señor. Eso lo vamos a ver en el estudio de la palabra del Señor en esta noche. Y bien, hermanos, pues vamos a leer la lectura bíblica y tendremos una palabra de oración. La lectura bíblica la encontramos en Mateo capítulo 12 y versículo 41. Mateo 12, 41 dice así el Señor en su palabra: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Esta es la palabra de Dios y son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Les invito, hermanos, a que tengamos una palabra de oración y pidamos al Señor su dirección y bendición en esta noche. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por las horas de este día santo. Te pedimos el perdón de nuestros pecados y de nuestras faltas. Si durante la semana, Señor, te hemos fallado, nos hemos equivocado, pero queremos estar delante de ti a cuentas, en paz contigo. No queremos, Señor, perder la vida eterna por las cosas baladíes y simples de este mundo. Abre nuestro entendimiento, envía tu Santo Espíritu para que Él nos guíe a toda la verdad y nos muestre lo que dice tu palabra para nosotros, y entender que este es el tiempo más difícil que estamos viviendo, que nos tocó vivir, y que es nuestro deber prepararnos para ir contigo al reino de los cielos. Bendice al joven Ángel Figueroa. Es un muchacho que tuvo un gran accidente y se encontraba en estado de coma, pero ya reaccionó y te damos gracias por eso. Bendícelo, Padre. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que a través de las redes del internet siguen tu palabra y escuchan tu palabra. Extiéndales tu bendición. Gracias por todo, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues bien, mis hermanos, Jesucristo hace referencia a los ninivitas. Y vamos a repasar un poco el contexto de lo que sucedió con ellos. Cuando Dios envió a Jonás, y esta historia que quedó registrada en las Sagradas Escrituras, que más sirve para enseñar a los niños que para la aplicación de los adultos, pero tiene muchas verdades que nosotros tenemos que traer a nuestras vidas y aplicarla, porque el Señor nos está hablando aquí de algo muy interesante. Nos está hablando que los ninivitas, ellos se van a levantar en el juicio y van a condenar esta generación en la que nosotros estamos viviendo. Bien, hermanos, ¿qué era Nínive? Asiria era una nación mala. Los mismos israelitas, los mismos judíos, hebreos, ellos odiaban esta nación. Y el mundo entero parece que odiaba a esta gente porque ellos eran crueles. Los ninivitas, en la historia, los arqueólogos e historiadores tienen un relato de lo que ellos eran. Era gente mala, era gente que se complacía viendo en el sufrimiento extremo a una persona, a tal grado que
las torturas que ellos practicaban a sus enemigos, los dejaban en el dolor y los dejaban en la angustia sin que la muerte les llegara. Miren qué tan interesante. Aparte de eso, se practicaban en nombre de la religión prácticas que Dios abominaba: la hechicería, la brujería, las orgías, todas esas cosas. Dios tomó la decisión de destruirlos. Y la Biblia nos dice que Dios envió a Jonás, y la palabra de Dios fue a Jonás, y dice: vino a mí palabra de Jehová, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjense ustedes que en la decisión del profeta de irse a otro lugar era bien interesante, porque el mismo profeta Jonás no quería que Dios les extendiera misericordia. Lo que ellos querían era que Dios se vengara o les aplicara un castigo por tan malos que eran. Eso era lo que él quería. Y la Biblia dice después del versículo 3 que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Todo este relato que nos habla de cómo se formó una tempestad en el mar, de cómo los hombres que iban en la nave se dieron cuenta que el responsable de esta tragedia en alta mar era Jonás, y de cómo fue lanzado en el mar y un gran pez lo tragó. La Biblia dice que este hombre estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y después de la oración que él hace de arrepentimiento, pues vemos allí una declaración en la que él le manifiesta a Dios que él sintió la muerte cerca de él, que él pensaba que ya iba a dejar de existir, pero Dios le dio una oportunidad, y la oportunidad a los ninivitas Dios no se la quitó. Vamos a leer lo que nos dice el capítulo 3. Jonás capítulo 3 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama contra ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive grande ciudad en extremo, 3 días de camino. O sea que si usted comenzaba a caminar la ciudad por un lado, por el lado que fuera, para recorrer la ciudad entera, tardaba 3 días. Fíjense qué tan grande era esta ciudad. Y dice: comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El versículo 5 dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y él se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí vemos nosotros una extensión de la misericordia de Dios. La palabra de Dios dice que su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Va de generación en generación. Este pasaje que hemos leído en Jonás capítulo 3 nos muestra el contexto de lo que sucedió. El arrepentimiento fue verdadero. Dios vio lo que estaban haciendo, el cambio que ellos realizaron. Y dice en el versículo 10
vio Dios lo que estaban haciendo y se arrepintió del mal que dijo que les iban a hacer. Hermanos, ¿por qué estamos compartiendo con ustedes este tema? Porque estamos viviendo en un tiempo en que la gente no le importa la salvación, no le importa el arrepentimiento, no les importa acercarse a Dios. Solamente si ven un tsunami, un huracán que los deja sin dónde vivir o que quita la vida de personas, o hasta que ellos no ven los desastres naturales como un volcán haciendo erupción y acabando con la vida de miles de personas, entonces es el momento cuando el ser humano quiere buscar de Dios. Dios no manda su juicio sobre la tierra después que el hombre quiera arrepentirse. Los juicios de Dios vienen sobre la tierra antes que el mensaje es enviado al hombre para que él se arrepienta y se convierta de todo corazón. El caso de Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás comenzó a recorrer la ciudad de un extremo hasta el otro, y la Biblia dice que eran 3 días de camino de lado a lado para recorrer toda la ciudad. Sin embargo, ese mensaje de advertencia que llevaba este siervo de Dios fue aceptado, fue recibido. Hoy en día estamos viendo, hermanos, que aún dentro de la misma iglesia, usted le habla a la gente del arrepentimiento y dice, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Nosotros tenemos la verdad. Nosotros no tenemos ningún motivo para arrepentirnos. Pero Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículo 41, declaró algo bien interesante. Lo vamos a leer para que nos sirva entonces de referencia en este tema. Mateo capítulo 12, versículo 41. Jesucristo dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Hay otra escritura en San Lucas 11:32 que declara lo mismo. San Lucas capítulo 11 y versículo 32 dice así el Señor en su palabra: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Es la misma declaración de San Mateo capítulo 12 versículo 41, y este pasaje que se encuentra en Lucas 11:32 es la misma declaración. ¿Cómo es posible que esta gente que era tan mala, que el mismo Jonás no quería ni ir a predicarles? Porque en el corazón de Jonás o su deseo era que Dios les aplicara un castigo como a Sodoma y Gomorra y acabara con todos. Pero la palabra de Dios nos dice que ellos se arrepintieron al mensaje que estaba predicando Jonás. Hermanos, Dios tiene sus siervos fieles que están proclamando la verdad presente, que están hablando del mensaje de los 3 ángeles, que hablan sobre salir de las ciudades, que hablan un mensaje maravilloso de reforma pro salud. ¿Qué hacen muchos? Se hacen los oídos sordos, no quieren recibir el mensaje de amonestación del Señor. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Vamos a leer los versículos para que ustedes miren que es la misma situación, es la misma condición. No todo el mundo se va a arrepentir. La gente quiere estar en el engaño, apoyar la mentira del diablo, seguir el papado con todas sus mentiras y sus engaños, y no les importa a estas personas que el Vaticano esté bajo la mirada de las cortes y los jueces por la violación de muchos niños en el mundo entero. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que la gente en el engaño, siguen en el engaño, y los que tienen que predicar la verdad presente y el mensaje de salvación no lo hacen. Se quedan tranquilos, se quedan en la pereza espiritual y se quedan durmiendo. Dice Romanos capítulo 13, versículo 11 y siguientes: es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice aquí en Mateo 23:36. San Mateo
capítulo 23 y versículo 36. Miren lo que nos dice aquí el Señor. San Mateo 23, 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué vendrá sobre esta generación? El castigo por el rechazo al mensaje de salvación. Dios habla una, dos, tres veces. A algunos Dios no les habla ni una ni ninguna. El juicio de Dios cae sobre esa persona. Dios conoce el fin desde el principio. El Señor sabe realmente quiénes van a aceptar la salvación y van a tener una vida de arrepentimiento y se van a convertir a los caminos del Señor y van a alcanzar la salvación y la misericordia que el Señor ofrece. Él sabe desde el principio quiénes son los que se van a burlar del mensaje, los que van a ser enemigos del mensaje, enemigos del pueblo de Dios. Él lo conoce desde el principio. Él sabía desde el principio quién era Judas y cómo iba él a terminar. Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Miren lo que nos dice esta escritura. Primera de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero aquí es donde está la lucha entre la verdad y la rebelión. El miércoles predicábamos un tema que llevaba por título rebelándose contra la luz. Dentro de la misma iglesia adventista hay gente rebelándose contra las doctrinas que son el fundamento de nuestras creencias. El pastor David Gates, compartimos el video con él en la página del Ministerio de Sostén Propio del Séptimo Día. Él dice: ya no somos adventistas. Esto lo estamos predicando nosotros desde el 2015, cuando en la conferencia general se le quitó el nombre a la iglesia adventista. Ya la iglesia se llama Iglesia Cristiana del Séptimo Día. No somos nada. No somos nada. ¿Qué es usted? Usted tiene una identidad cuando usted aceptó la verdad de la palabra de Dios. Si usted cree en el inminente regreso de Cristo, usted no puede estar dormido en los laureles. Su deber es compartir la palabra de Dios, predicar el evangelio. Tal vez uno o dos no te van a escuchar, pero el Señor va a tener en el camino personas que van a abrir su corazón, como en el caso de Jonás. Jonás llegó a Nínive y él pensaba que iba a ser rechazado el mensaje de misericordia. Se llevó una gran sorpresa, porque desde el rey hasta cualquier persona común y corriente aceptaron el mensaje de salvación. Aquí dice 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué lindo ese pasaje, hermanos. Ahí expresa la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Él quiere? Quiere salvarnos. Él no nos quiere destruir. Pero el ser humano toma un curso de acción diferente. El ser humano piensa que Dios lo va a salvar en la condición que está. Y eso no es correcto. Vamos a ver aquí en 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Miren lo que nos dice. 2 de Pedro 3:9. Dice así el Señor en su palabra. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El Señor se está tardando. Él se va a demorar muchos años más. No te equivoques, porque el Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Y por eso tenemos que prepararnos diario. Nuestra preparación para encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores debe de ser todos los días. Por eso no acepto esa doctrina de los que predican que Cristo viene en el 2031. ¿Cómo está esa gente durmiendo? Esa gente no están predicando ni están haciendo nada. Si Cristo viene en el 2031, ellos tienen bastantes años para la comodidad, para vivir en este mundo de una manera relajada. Y la palabra de Dios no nos menciona fecha ni hora. Entonces dice aquí,
3:9. El Señor no segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahí lo dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa y manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del gran Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos ardiendo serán quemados y se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Es esta la esperanza que hay en su corazón? ¿Ese es el deseo? ¿Vive usted una vida de arrepentimiento? ¿Le sirve el ejemplo de los ninivitas, que en el momento que oyeron el mensaje, ellos se arrepintieron e hicieron un cambio? Hay hermanos que oyen el mensaje de salir de las ciudades y se acomodan más en las ciudades. Hay hermanos que oyen el mensaje de la reforma pro salud, siguen tomando refrescos, Coca-Cola y todas esas bebidas carbonatadas que perjudican el cuerpo del ser humano por las cantidades de azúcar, por el veneno que traen estos refrescos que no nos ayudan, no nos sirven. Fíjense qué tan interesante entonces, que si la gente vive en una vida de desobediencia y de rebelión, Cristo no va a venir a llevarlos al cielo en esa condición. Ellos serán destruidos, ellos serán el grupo desafortunado que no entrarán al cielo, los salvos y los perdidos. Solo habrán dos grupos. Usted decide a dónde usted quiere estar o a dónde quiere pertenecer. Isaías 55:7, libro de Isaías, capítulo 55 y versículo 7, dice así: deje el impío, vamos a leer desde el 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa es la gracia inmerecida. Este es el regalo de la salvación. Pero ¿cuándo? Busque a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámelo en tanto que está cercano. No es en el momento que usted quiera, ya cuando la misericordia cierre su puerta y ya no haya oportunidad para el pecador arrepentirse ni salvarse. Dios no nos va a esperar a que nosotros tengamos el deseo o nos ronque el deseo de arrepentirnos, buscarlo y vivir una vida consagrada, una vida entregada a Él. Miren qué interesante. Vamos a leer lo que nos dice Lamentaciones 3:33. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33. Lamentaciones 3:33 dice: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es que en el corazón de Dios no hay ningún deseo de destruir a los seres humanos, de acabar con ellos. Dios siempre le dio una oportunidad al pueblo de Israel, y hasta el último momento que le dio una oportunidad, ellos la rechazaron. Sucede lo mismo hoy en día. Hoy en día el Señor nos está dando oportunidad a su pueblo. Su pueblo se está desviando, aceptando pertenecer al Congreso Mundial de Iglesias, está desviándose, aceptando doctrinas que no tienen base en la palabra de Dios, quitándole el nombre a la iglesia, etcétera, echando por tierra las 7 columnas de la verdad. ¿A dónde van a llegar? Es que el juicio de Dios va a caer sobre todos, iniciando por los ancianos. Por eso dice en Ezequiel 9, hablando del sellamiento, dice que cuando el ángel comenzó
El juicio de Dios comenzaron por los ancianos varones que estaban en el templo. Ahora vamos a ver Ezequiel 33:11. Ezequiel capítulo 33 versículo 11 dice el Señor: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva al impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ahí expresa entonces el deseo que Dios tiene en su corazón. No quiere destruir al impío, quiere que el impío se vuelva de su mal camino y viva. ¿Y por qué moriréis?, pregunta el Señor. Ahora vamos a leer el versículo 13 y 30. Ezequiel 13:30. Dice así. 18:30. Ezequiel 18:30. Dice así el Señor en su palabra: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Este es el llamado del Señor en este viernes 5 de octubre del 2018. Los ninivitas se arrepintieron, hicieron lo que tenían que hacer. Ellos buscaron por medio de la entrega a Cristo el arrepentimiento sincero. Ellos proclamaron un ayuno y cambiaron su manera de ser, su manera de vivir y de pensar. Si el cristiano no le da un rumbo diferente a la vida que tiene, para vivir una vida fiel a Dios, para glorificar su nombre, honrar a Dios en su vida, en todas las áreas, entonces él mismo se está descalificando para no recibir la misericordia y la vida eterna que el Señor nos ofrece. Dios te guarde y te bendiga, es mi mayor deseo y oración. Te invito a una palabra de oración para que el Señor nos dé fuerzas en la vida espiritual y nos ayude a vencer la tentación, el enemigo, y salgamos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por cada uno de tus hijos que entró en las redes del internet para escuchar este mensaje que nos habla de los ninivitas, cómo se arrepintieron, cómo hubo un cambio en sus vidas positivo, y quedó registrado en tu palabra que estos ninivitas se levantarán en el juicio a condenar a esta generación que es mala y perversa. Bendícenos en estas horas de tu día santo. Bendice a tus hijos que a través de las redes del internet escuchan tu palabra. Gracias una vez más por tu presencia. Gracias por acompañarnos en esta noche. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.